Vamos a dialogar con Eduardo Aguilar, licenciado en Economía, docente de la carrera precisamente de Ciencias Económicas, la Facultad de Ciencias Económicas de la UNE. Vamos a hablar con Marcelo Lescano también, licenciado en Economía, titular referente de la consultora Catalaxia, ya toda una definición, Catalaxia, respecto del lineamiento económico que tiene Marcelo. Y vamos a hablar acerca de lo que recién anunciamos antes de la pausa, esta circunstancia de que el presidente Javier Milei dijo que cada vez estamos más cerca de dolarizar. Esto es una buena noticia, ¿cómo la ven? Bienvenidos, gracias por visitarnos. Bueno, gracias por invitar ahí. Gracias. Gracias por estar con Marcelo, también poder compartir acá. Pero mirá, son definiciones respecto a esto. Uno nunca sabe si tomarlo en serio, Milei, cuando habla, ¿viste? Para bien o para mal. Vos mirás los datos y tenés la base monetaria en 10 billones de pesos. Que si con el dólar a 800 necesitas cerca de 12 mil millones de dólares para la base monetaria nomás. Pero el problema de dolarizar no es de la base monetaria. Pues yo te puedo decir, bueno, tráeme toda la plata que tenés en el bolsillo y te la cambio por dólares, pero si después tenés un plazo fijo también vas a querer dólares, ¿no es cierto? O sea, claro, es un problema, ¿no? Y si te vas a la base monetaria más un poco de depósitos a la vista, más las LELIQ, que podrían ser una contraparte de los depósitos a plazo fijo, ahí ya estás en 77 billones de pesos. O sea que incluso para si querés dolarizar eso, ya estamos hablando de que necesitas, lo podés hacer con un dólar de 3.500 pesos, lo podés hacer con entre 15.000 y 16.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Que la Argentina en este momento no tiene. La Argentina tiene unos 5.000 millones de dólares de reserva, ¿no? Pero tiene mucha deuda comercial por importaciones atrasadas. Entonces, el presidente decía, son 7.500 millones, la base monetaria son 7.500 millones de dólares. Bueno, no, son 10.000 millones de dólares. Si lo divide por el dólar oficial son más, son 12.000 millones de dólares. Supongo que está tomando el dólar, el libra cerca de 1.300 ya, ¿viste? Entonces dividí los 10 billones, dividido los 1.300, sí te da esos 7.500. Pero ese es el problema chiquito de la dolarización. El otro problema es el tema de los plazos fijos, porque cualquiera de nosotros que tenga plazo fijo, al otro día que vos te enterás que empieza a circular el dólar, lo que vas a querer con tu plazo fijo es dólares. Es más, en parte se está induciendo, acá Marcelo sigue inversiones financieras, ¿no es cierto? Pero la tasa de plazo fijo está muy por debajo de la tasa de inflación y en consecuencia empieza a ser muy poco negocio quedarse en plazo fijo, porque aparte, fíjate vos que el plazo fijo que te defiende de la inflación, que es el UVA, lo llevaron a 180 días mínimo, o sea que no lo transformaron en un instrumento de corto, código un mes, 2 meses, 60 días, 30, para poder otra vez estar líquido, ¿viste? Entonces, en parte a veces parece que el objetivo del gobierno es desalentar que uno esté en pesos. Ahora, si vos mirás la cantidad de depósitos, yo no lo veo cerca de dolarizar, ni siquiera mirando base monetaria, ¿no es cierto? Pero nunca se sabe cuáles son las declaraciones de Milei en serio y cuáles son para instalar temas. Me parece que hay mucho de Trump, eso de manejar la agenda mediática, ¿no? Ajá, Marcelo, en su momento nos habías dicho que dolarizar era solamente una herramienta. Pero las implicancias que puede llegar a traer en nuestro país, sobre todo teniendo como antecedente relativamente cercano la convertibilidad, preocupa o por lo menos encienden las alarmas. ¿Cómo observás esta situación respecto de los dichos de Milei diciendo cada vez estamos más cerca de dolarizar en Argentina? Sí, mirá, yo creo que una cosa es plantear cuestiones económicas fuera del poder, y dentro del poder las cosas cambiaron completamente, ¿no? O sea, vemos que desde la llegada del poder de Milei, el equipo económico prácticamente fue puesto por Mauricio Macri, ¿no? O sea, vemos que Caputo, su equipo, y todo el equipo que estaba pensando la dolarización, que era Kachanowski, que era Ocampo, quedaron fuera totalmente del equipo, ¿no? O sea, Carlos Rodríguez también. Carlos Rodríguez, o sea, hoy vemos que el equipo económico de Milei, vemos una política económica muy desordenada, o sea, yo por lo pronto, como bien describía Eduardo, el problema monetario quizás es el problema más grave que tenemos hoy en Argentina y peligroso, más que el fiscal. Hoy el gobierno está enfocado en la política fiscal, pero
los pasivos, los principales pasivos del Banco Central están en 38 billones de pesos. Crecieron a una tasa de un 20% desde que llegó Milei al poder, y lo único que se hizo fue cambiar los pasivos, las famosas LELIQ, ahora pasaron a pases pasivos, o sea, instrumentos de deuda más cortos que suscriben los bancos, y como dice Eduardo, la tasa de interés está muy baja, hay un excedente de pesos muy alto en la economía, y parecería ser que hoy Milei plantea como un objetivo de llegada a la dolarización. Pero lo que pensábamos otro era que la dolarización tenía que ser de entrada, digamos, ¿no? Porque vos tenés desajuste en los precios relativos, en los combustibles. Ya vimos lo que pasó con los combustibles, con otros sectores que todavía están muy atrasados, como el transporte, la energía, pero esta devaluación que se hizo al inicio prontamente va a quedar atrasada, ¿no? O sea, si queda atrasada, te obliga otra vez a devaluar. Y exacto, si devaluás, otra vez la inflación se te puede disparar. Entrar en una espiral inflacionaria terrible. Es un diagnóstico contundente eso, ¿no? Casi generalizado de todos los economistas. ¿La receta cuál es? No, a ver, a corto plazo no tenés muchas alternativas, porque cuando vos... El tema es que es muy difícil un plan de estabilización cuando al mismo tiempo tenés atraso de precios relativos. Y un atraso muy fuerte de precios relativos, ¿no es cierto? Como por ejemplo, acá tenés la tarifa muy atrasada, el dólar venía muy atrasado, bueno, era el único precio que se corrigió de una, ¿no? Pero todo lo otro siguen atrasados. Fíjate que gas y transporte van a tener ahora una suba importante. Transporte están pidiendo aumento hasta 10 veces del boleto, por ejemplo, en el AMBA, ¿no es cierto? Energía va a tener una suba en etapas. O sea, hasta que vos nos pongas todos esos como cimientos iniciales y no tengas alineados los precios relativos, es muy difícil estabilizar, porque se te hace difícil encontrar un ancla, porque todas esas cosas van generando inflación. No es que los precios relativos se acomodan subiendo uno y bajando el otro, se reacomodan teniendo inflación uno más alta que el otro, ¿no? O sea, se reacomodan subiendo, y en consecuencia eso es muy difícil. Estabilizar cuando vos tenés que equilibrar precios, reordenar precios relativos que vienen, los fundamentales de la economía, ¿no? Energía, transporte, dólar, los básicos de la economía, y falta salarios, que fíjate vos, comercio negoció paritarias del 30% en enero. O sea, y el valor agregado en salarios más o menos es el 40% del valor agregado total de salarios. O sea, podés decir que el salario te impacta en los costos un 40%. Entonces tenés todos los precios relativos, vienen atrasados. En ese contexto, estabilizar de una es muy difícil. Es decir, fíjate vos, yo creo muy difícil que bajemos de enero, febrero, marzo, de una inflación en torno al 20% promedio. Es difícil pensarlo, ¿no? Ahora, si vos tenés 20% promedio con el crawling peg al 2% que anunciaron, y para fines de marzo ya tenés el mismo dólar de antes de la devaluación. Y el dólar de antes de la devaluación, el Fondo Monetario decía que estaba atrasado en un 20%. Entonces, de primera instancia es muy difícil. Entonces, vos podés decir, primero tienen que hacer estos reacomodamientos de precios relativos. El tema es que no es muy claro cuál es la señal con la que lo están haciendo. Es decir, con qué escalones lo vamos a hacer, a qué ritmo van a evolucionar los salarios. No hay fórmula jubilatoria tampoco en este momento. Y el problema es que todas esas condiciones iniciales se logren licuando demasiado los salarios y las jubilaciones. Claro, cosa que está pasando, ¿no? En la actualidad. Claro, que se acentúe eso, porque eso incluso te puede crear las condiciones para dolarizar, porque te deja te deja salarios en el orden de los $300, digamos, ¿cierto? Pero te deja una situación social que después va a ser muy difícil, ¿cómo es? Volver a equilibrar. Entonces, vos deberías tener algo mucho más, ¿cómo decir? Coordinado. Por ejemplo, voy a mover tipo de cambio de tal manera, las tarifas de tal manera, voy a hacer voy a darle tal recorrido a los pasivos monetarios de los que hablaba Marcelo. Entonces, eso podría de a poco empezar a alinearte ciertas expectativas con las que yo voy a negociar salarios, porque si no, yo voy y pido, fue 25, el 200 el año pasado, dame 200 el año pasado. ¿Cómo haces para que los gremios no te negocien salarios en base a la inflación pasada? Que la inflación pasada, fíjate que te permite recuperar la inflación pasada, pero en los últimos 4 años los salarios perdieron 25% de poder adquisitivo, o sea que es muy difícil contener a los gremios, porque obviamente nadie aceptaría ese ritmo de pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Resiste
este modelo económico, Marcelo, más recortes, más ajustes, por ejemplo, lo salarial. ¿Hasta cuándo se puede recortar los salarios? Porque muchos economistas empiezan a advertir, ya no hay lugar para más recortes salariales, para más ajustes salariales. ¿Compartís esa mirada? Sí, mira, bueno, Eduardo mencionaba el tema de los empleados de comercio, el 30%, y empezamos a ver 20% de ajustes. Se empieza nuevamente a renegociarse, ¿no? Yo creo que va a ser muy movido el 2024 en cuanto a ajustes salariales, si no se pautan cláusulas gatillo o cosas así, vamos a ver negociaciones permanentes, me parece, ¿no? O sea, los salarios están muy atrasados, las jubilaciones, las jubilaciones y los subsidios son el foco central del ajuste de la política económica actual, ¿no? O sea, yo creo que eso fue un poco la intención, ¿no?, de mandar esta ley ómnibus y decir, bueno, vamos a suspender la ley de ajuste jubilatorio y que quede que yo voy a decir que cómo voy a aumentar la jubilación por decreto, ¿no? Entonces, me parece que nadie va a aprobar eso y el objetivo es justamente que siga esta fórmula. Y las jubilaciones son el foco de ajuste, ¿no? Es el gasto más grande también que tiene el Estado, pensiones, jubilaciones y los subsidios económicos. En gran parte del gobierno de Alberto Fernández se le exigía un plan de estabilización desde el punto económico, cosa que no pudo hacerlo Massa, no lo pudo hacer Martín Guzmán, tampoco Silvina Batakis en su corto plazo como titular de la cartera económica. Ahora, es momento para emprender un plan de estabilización, cosa que tampoco Javier Milei lo pudo desarrollar. Eduardo, ¿se puede pensar en un corto plazo en un plan de estabilización? Mira, un plan de estabilización son esencialmente tres cosas, ¿no? Nosotros enseñamos un poco de eso en la facultad, ¿no es cierto? Que son, vos tenés que tener equilibrio en lo que se llaman los fundamentos macroeconómicos, es decir, no muchos pesos sobrantes y estar cerca del equilibrio fiscal. Es el punto número uno, porque si no, muy difícil que nadie te cree un plan de estabilización. Segundo, tenés que tener un precio que te haga de ancla nominal. La economía siempre tiene que tener un ancla nominal, ¿no? Esto puede ser, en general en la Argentina, tiene que ser el dólar porque es el precio en base al cual se indexan los demás. Y tercero, tenés que tener un mecanismo de coordinación para ir haciendo el aterrizaje. Es decir, vamos todos al ritmo del 10, del 5, del 4, del 3, o sea, ir bajando, ¿no es cierto? Esos tres componentes es un plan de estabilización. El gobierno por ahora se ha centrado mucho en licuar los pasivos monetarios, es decir, esto que está haciendo de poner la tasa de interés muy baja mientras, por otro lado, la inflación está yendo muy alta. Anunció un conjunto de medidas fiscales, pero ahora retiró el paquete fiscal, o sea que realmente lo que pensaba recaudar de ganancias, dijo Caputo, también lo retira, lo que pensaba recaudar de retenciones también lo retira. Entonces, no sé en qué queda el paquete fiscal, efectivamente, pero se ha centrado exclusivamente en eso. Este ancla del dólar al 2% de balón, o sea, al 2%, es poco creíble. Fíjate que el dólar futuro se está negociando 1.500 pesos para agosto. O sea, el mercado no cree que el dólar vaya a este ritmo, ¿no es cierto? Porque ve que la inflación se lo va a comer. Entonces, eso no es muy difícil que sirva como ancla en este momento. Y después, mecanismo de coordinación no hay ninguno. Ese es el problema, no han anunciado ningún mecanismo de coordinación. En ese contexto, es muy difícil dar una señal a los salarios, si al mismo tiempo uno dice, mira, los precios vamos a tratar de que vayan de esta manera, cuando vos tenés el dólar te impacta obviamente en toda la cadena de valores, y las tarifas a este ritmo, entonces de esa manera le das a los salarios un mecanismo de negociación o de previsibilidad futuro. Eso no está. O sea que el gobierno por ahora no tiene un plan de estabilización. Eso hay que decirlo, que se ha centrado en los aspectos fiscales y monetarios, todo lo demás está mientras reacomoda precios relativos. Eso está generando una licuación muy fuerte de gasto público, salarial, ¿no es cierto? Y jubilatorio. Claro, siempre se marca, Marcelo, lo charlamos incluso hace poco con el propio Eduardo Aguilar, recordando lo que pasó en Israel con el famoso plan de estabilización, que muchos dicen es muy parecido, hasta un plagio del plan austral que tuvo nuestro país en la década del 80, pero ahí tuvieron un amplio consenso político para que gobierne quien gobierne en los próximos 10, 20, 30, 40 años, ese plan no se toque. En Argentina puede haber un plan de estabilización
si no hay consenso político, es impensable, más allá de los preceptos económicos necesarios que describía Eduardo para llevar adelante un plan de estabilización. Si no hay consenso político, ¿no se puede llevar adelante este plan? Mira, cuando Cavallo implementó la convertibilidad, dijo o la aprueba el Congreso o emitimos por decreto, ¿no? O sea, la convertibilidad también fue resistida, ¿no? Yo creo que las circunstancias políticas van construyendo, como es la política, ¿no? El arte de lo posible, ¿no? O sea, creo que a medida que la realidad vaya empujando al gobierno y a algunos sectores que en el Congreso, digamos que tenemos un Congreso muy dividido, yo creo que la demanda social va a empujar a que tengamos un plan de estabilización, ¿no? Hoy por hoy no existe ese plan de estabilización, no hay políticas coordinadas. Por el momento yo creo que el gobierno va a seguir con su licuación, o sea, claramente no es un gobierno motosierra, sino es un gobierno de licuadora, ¿no? O sea, eso se vio de entrada y lo estamos viendo día a día, ¿no? O sea, sí, hay algo que dijo hace poco Javier Milei que me llamó la atención, diciendo que en su momento, cuando Argentina tenía el plan de convertibilidad, el salario promedio en nuestro país era de $1.800. Yo traté de chequearlo esto, no lo pude corroborar, y dijo que si se hubiera seguido en ese plan de convertibilidad, actualmente los salarios en nuestro país serían de $5.000 promedio. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Hay datos que rubriquen esto que dijo Milei? Sí, hay datos. Uh-huh. Otro dato más interesante es que en los 70, en mediados de los 70, o sea, con el gobierno de Martínez de Hoz, el salario llegó a $3.000. Qué lejos estamos, qué lejos estamos de eso. Ahora, entonces compartís con Milei que si se hubiera mantenido la convertibilidad, Argentina hubiera tenido salarios en dólares promedio de $5.000, $6.000 actualmente. Mira, proyecciones hacemos siempre. Lo que yo te digo es que la condición de estabilidad monetaria es una condición necesaria para que cualquier persona haga un presupuesto, ¿entendés? O sea, para que vos planifiques un negocio, puedas irnos a la micro, digamos, ¿no? Al que piensa el comerciante, cualquier persona que quiera hacer una obra en su casa, necesita de estabilidad monetaria. La moneda es el instrumento que trasciende todas las actividades comerciales. Entonces nosotros tenemos que tener una moneda estable para que nos permita planificar, nos va a dar mucha previsibilidad, ¿no? En el largo plazo. Entonces, puede ser que sea el dólar, puede ser que sea el euro, puede ser la convertibilidad, la dolarización, pero hay que entender que es solamente una condición necesaria, pero no suficiente para crecer, ¿no? O sea, tenemos países en el mundo donde tenés como Ecuador, que como decía Eduardo hoy, hablábamos fuera del aire, que está en default, que tiene un riesgo país altísimo, pero tenés otros países como teniendo dolarizado su moneda, Ecuador, claro, ¿no? Pero tenés países como lo de la Unión Europea, que tiene una moneda común, que no pueden emitir libremente, y bueno, tienen un contexto de estabilidad monetaria, pero tienen libre comercio entre ellos y baja presión fiscal, bueno, baja presión fiscal discutible, pero el tema de un déficit fiscal controlable, ¿no? Entonces, la estabilidad de la moneda es una condición necesaria, pero no suficiente. Ajá. Eduardo, ¿consideras que fue un error en su momento haber salido de la convertibilidad? ¿Hubiéramos mantenido ese plan de estabilización? No, fue algo impuesto, pero tiene que ver con esto que decía Marcelo. A ver, la moneda puede ser cualquiera. No importa, digamos, en alguna medida, como se dice en economía, es un velo, por decirte así, ¿no es cierto? De fondo lo que te hace crecer es que vos tengas inversión en capital físico, inversión en capital humano y aumento de la productividad. Eso es lo que te hace vivir mejor. Es decir, necesitamos poner tornos, máquinas, nuevas fábricas, que la gente tenga más habilidades laborales, que esté mejor educada y que las cosas que se hagan cada vez mejor, de manera más productiva. Eso hace crecer a los países. Eso es muy difícil hacerlo si no tenés estabilidad monetaria, porque eso depende de que
el empresario, en vez de estar mirando el dólar y cubriéndose dólar a futuro, esté mirando el taller de la fábrica y viendo cómo le saca más jugos a las cosas, ¿no es cierto? Y innova tecnológicamente o trae tecnología desde afuera, busca llegar a nuevos mercados también, es decir, que estos procesos de ir agrandando los mercados a los que llegamos, pero todas esas cosas hacen crecer. La moneda no hace crecer, pero la inestabilidad monetaria te impide hacer todos esos cálculos. Eso es lo relevante. Y esto tiene que ver también con el tema de la dolarización. Si vos y yo intercambiamos productos, ¿no es cierto? La diferencia a la que evolucionan las monedas son dos cosas. Mira, es la inflación y la diferencia de tasa de inflación y la diferencia de productividad. Si yo voy a una dolarización, elimino con vos, que son los Estados Unidos, digamos, la diferencia de tasa de inflación. Perfecto, ahí ya tenemos la misma. Ahora, seguimos teniendo diferencias en el ritmo al que crece la productividad. Si yo a eso ya no lo puedo arreglar devaluando, y tu productividad crece mucho más alta que la mía, la tengo que arreglar bajando salarios. Porque es la única manera de mantenerme. Como ya no lo puedo arreglar cambiando la moneda, lo tengo que arreglar bajando salarios, porque si no logro correr a tu ritmo, y mi forma de retroceder es arreglando salarios a la baja, ¿no es cierto? O sea que, ¿a qué voy con esto? Al margen de que a mí me parece no deseable por otros motivos la dolarización, pero si vos dolarizás, no te soluciona el problema del crecimiento de la Argentina, no te soluciona el problema de que vos tenés 50%, 60% entre nosotros de la población en negro, porque la carga impositiva no alcanza a cubrir los niveles de productividad. No te soluciona el atraso tecnológico que tenés en muchas de las principales cadenas de valor. Para eso necesitas invertir, capacitar a la gente, mejorar tecnología. No hay magia con eso, ¿no es cierto? Y ahí es donde yo creo que iría a lo que vos decías antes. Para eso hace falta un consenso político en la Argentina, para estos aspectos de largo plazo, ¿no es cierto? Que a mí me preocupa esto de hacer las cosas a las ponchadas, ¿viste? La última vez fue Kicillof, con esto nos estamos pagando, toca pagar 16.000 palos verdes ahora, ¿no es cierto? Y ahora veo que quieren retirar todo el capítulo fiscal. ¿Qué queda de la ley 1? Las facultades delegadas. El capítulo 2 de la ley, el artículo 4, en medio de la emergencia total que se pide declarar, se pide delegar facultades para establecer una libertad absoluta de comercio y de transacciones en la Argentina. ¿Qué puede hacer el presidente con eso? No se lo voto ni loco. Claro, es un peligro. Claro, porque ya a cualquiera es difícil, ¿no es cierto? Pero decir, con ideas tan disruptivas como la del presidente es muy loco. Y otra cosa que dice la ley, fíjate, exportaciones manufactureras. ¿Qué necesita la Argentina? Diversificar su canasta de exportaciones, poder agregarle valor a lo que exporta. Exportaciones de materia prima, cero de retenciones. Exportaciones manufactureras, no cero de retenciones. No se suman retenciones. Exportaciones manufactureras pasan a tener 15. Entonces vos, por ejemplo, litio sin retenciones. Baterías de litio, 15% si querés hacer. O sea, es un modelo antiindustrial. Pero el presidente quiere facultades delegadas para poder hacer todo, no sé si, evidentemente para poder hacer ese tipo de cosas. Y es nada más que el 30% de los votos, ¿viste? Eso es un problema en relación a Menem, por ponértelo de esta manera, en su momento. Una legitimidad mucho más amplia, claro, del origen, ¿no? Acá tenés 30% de los votos nomás, y eso está reflejado en el Parlamento, con ideas y declaraciones y actitudes, aparte muy, muy disruptivas. Yo te digo, estoy sentado en el Congreso y te dice, mirá, todos los legisladores son delincuentes que quieren cobrar coimas para no votar, pero no le voto nada más, que se vaya a bañar, claro. Ni hablemos, porque es una cosa súper ofensiva, ¿no es cierto? Entonces, una vez es por responsabilidad, dice, porque a ver, que este loco no te lleva a cualquier lado, tratás de contenerlo, pero hay momentos en donde ya no se puede, ¿no? Es un poco lo que vos comentabas de Pichetto antes, que le comentaba. Claro, sí, bueno, hablábamos con Luis Gote. ¿No? Vamos a una pequeñita pausa. Tras la pausa vamos a continuar hablando con dos economistas que están analizando la circunstancia económica, hasta política de nuestro país, y estamos hablando de Eduardo Aguilar y Marcelo Lescano. Queda pendiente un montón de temas, por ejemplo, ¿qué pasa con las provincias? ¿Se puede hablar de federalismo? Es un tema recurrente, sobre todo ahora, a partir de las amenazas inferidas por parte del gobierno nacional para con las provincias. O me aprobás, o te desfinancio, te dejo sin ningún peso, como dijo Javier Milei, o como advirtió también el propio ministro de Economía Nacional, Luis Toto Caputo, o el vocero presidencial, Manuel Adornis.
¿Y qué pasa con la autonomía fiscal? ¿Se puede hablar de federalismo si no hay autonomía fiscal? Uno de los temas que podemos volver a insistir, y también cómo afecta todo este contexto al gobierno provincial, que debe estar mirando seguramente muy atentamente de cómo se van sucediendo esta coyuntura económica política nacional para saber el impacto que puede llegar a tener el gobierno provincial de Leandro Esderot. ¿Se puede hablar de real federalismo en nuestro país si no hay autonomía fiscal? A partir de lo que sucedió en el gobierno nacional en estos días, en donde abiertamente se la amenaza a las provincias diciendo o nos aprueban o los vamos a dejar sin ni un peso. En ese marco, ¿Chaco tiene espalda para plantarse, por ejemplo? En Tucumán ya infirieron que no. Hablan de la institucionalidad, de la gobernabilidad, que en cierta forma transparenta, uno puede inferir también, de que transparenta que no se puede tener gobernabilidad sino tener los recursos necesarios. Eduardo, apelo a la experiencia tuya como ministro de Economía. ¿Hay federalismo en nuestro país? No, obviamente. A ver, nuestro federalismo es muy defectuoso, ¿no? Sobre todo porque, a ver, vos tenés sobre todo una gran cantidad de provincias que son todas las de NEA-NOA que tienen entre 15 y 20% de recursos propios en los recursos totales, o sea, dependés mucho de coparticipación. En general, esas provincias tienen muy baja dinámica económica, de crecimiento económico hace décadas, de tal manera que el Estado funcionó como colchón y casi todos los recursos fueron a parar a salarios públicos, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que es obra pública en general lo financian con recursos nacionales. Eso pasa así, ¿viste? Ves la diferencia entre Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Corrientes, digamos. ¿Y cómo funciona? Y funciona por alineamiento político. Estás alineado políticamente, te mando recursos para obras. Si no te mando recursos para obras y pagás salarios nada más, pero y con esfuerzo pagás salarios, porque cuando se atrasa la coparticipación los salarios te quedaron arriba. A mí me tocó pagar salario con un cronograma de 20 días, digamos, en su momento. No podés salir a la calle. No podés salir a la calle porque la gente dice, ¿qué va a salir? ¿Vas a caminar o a comprar a la calle? Y dice, che, pero yo no puedo comprarte ese tipo, ¿no? Eduardo, no, un poquito ahí porque es interesante y sí. Aprovecho tu experiencia sí. como ministro de Economía. Siempre se habla de que Chaco tiene una importante, y es verdad, una importante coparticipación. Sí. Es la cuarta a nivel nacional. Sí. Ahora, ¿cuánto de la coparticipación que recibe Chaco se destina a salarios a empleados estatales? 100%. ¿El 100%? Con vaivenes, 100%, sí. O sea, no te queda nada. Y queda la recaudación propia para hacer funcionar el Estado. O sea, que no es mucha, ¿no? No, ingresos brutos y sellos, digamos. Te queda para gasto de funcionamiento del Estado. O sea, dependés mucho de los recursos de los fondos discrecionales para poder desarrollar para obras. 100% de los fondos discrecionales. Pero aparte, como los salarios te fueron comiendo toda la coparticipación, y te pasa que no podés mantener la escuela, no podés mantener los remedios en hospitales, porque los salarios te fueron comiendo todo. Ese es el problema, ¿no es cierto? Y obras dependés 100% de fondos nacionales, que es un problema que supongo que tendrá Esdero ahora, ¿no es cierto? Es decir, ante el anuncio del corte total de obras públicas, he visto en la noticia, Chaco tiene muchas viviendas paradas en este momento, ¿no es cierto? Pero bueno, rutas, supongo que el proyecto del puente habrá muerto otra vez, que parecía que iba a empezar a despegar, bueno, supongo que ahora habrá quedado paralizado, pero todo lo que es obras públicas se te paraliza sin esos fondos nacionales. Un contexto, como hablábamos la otra vez, Esdero va a tener que encontrar algunos otros ejes de gobierno porque no va a poder ser obra pública. Capitanich lo basaba mucho en obras públicas en base al alineamiento nacional, pero para eso también necesitas controlar vos a los diputados y senadores, digamos, que no sé si es el caso de Esdero ahora, digamos, la verdad que no conozco mucho la interna del radicalismo, si efectivamente él controla o no a sus propios diputados, para decirle al presidente, mandame plata, yo te aseguro estos votos. No sé si él tiene ese poder sobre los legisladores del radicalismo, ¿no? Es interesante el punto, ¿no? También, Marcelo, porque uno dice, se habla mucho, ¿no?, de la cuestión política, se acusa incluso a los legisladores tucumanos, son traidores. Para mi gusto con mucha liviandad, ¿no? Pero ese contexto político, económico, dependencia económica que tienen las provincias para con los recursos de fondos discrecionales, en cierta forma tampoco se puede desligar el balance o análisis político sin entender ese contexto, ¿no? Claramente, como decía Eduardo, nuestro federalismo es defectuoso, ¿no? Tenemos esta ley de coparticipación de 1988,
Y los fondos discrecionales siempre funcionaron como un latiguillo para los gobernadores, ¿no? O sea, me votas leyes, te mando recursos, favores políticos, bueno, hay financiamiento de obra. Claro, es un disciplinador, ¿no? Exactamente, es algo común ya dentro del esquema político nacional, ¿no? O sea, creo que todos saben, todos los que están en el campo político lo saben. Lo que yo veo hoy es que en general las provincias están bien, ¿no? En general, más de la mitad tienen superávit financiero. Las provincias que más complicadas están son provincias que ganó Juntos por el Cambio ahora en esta última elección. Chaco entre ellas. Chaco entre ellas, o sea, poner que a nivel de, si miramos los últimos datos financieros de las provincias, quizá Chaco está en un 5º lugar en problemas financieros. La más complicada sin duda es San Luis. San Luis estaba muy complicada. Después tenés otra como La Pampa, provincia de Buenos Aires está ahí. Y lo que se ve en esas provincias que están muy complicadas es que el presupuesto, el gasto en obra pública duplica o más que duplica lo que gastan el resto de las provincias, ¿no? Si uno mira cómo se distribuyen los gastos, el gasto en personal es un gasto muy importante y significativo, pero no se alejan mucho, digamos, en la composición del gasto. Pero el tema de la obra pública sí. Y el recorte de las provincias va a venir por ese lado, ¿no? Ajá, por el tema obra pública. Por el tema obra pública, de hecho ya lo estamos viendo acá, ¿viste? O sea, se ha parado el acueducto, digamos, muchas obras que se han paralizado con este plan de austeridad, porque las provincias se van a tener que reajustar también, ¿no? Sobre todo las que están complicadas. Claro, ¿y cómo observan la salida para ese contexto? Porque algunas provincias, por ejemplo La Rioja, ya anunció que va a crear o está por crear o ya creó una cuasimoneda que parece que tiene poca aceptación en la propia provincia, e incluso hasta Entre Ríos. Me sorprendió que ya esté evaluando el gobernador Rogelio Frigerio, tal vez en un corto plazo encarar la posibilidad de una cuasimoneda. ¿Qué ocurre si esto sucediese, ¿no? El tema de la implementación en todas las provincias, en muchas provincias, una cuasimoneda. Mira, para mí es como que se están poniendo un collar solo, digamos, ¿no? Me parece que no es ni desde el punto de vista político ni desde el punto de vista financiero sería bueno aplicar eso. Desde el punto de vista financiero, hoy, como hablábamos al principio, hay una excedente impresionante de pesos en la economía. O sea, hay instrumentos del mercado para salir a buscar esos fondos que están ahí y que los podés tomar a una tasa de interés por debajo de la tasa de inflación. Eso desde el punto de vista financiero, ¿no? De hecho, acá, por ejemplo, se van a activar la emisión de letras y demás para financiar el gasto. Entonces, no es necesario que vos saques un bono que, al no tener, primero que va a estar solamente aplicable a las provincias, va a ser compulsivo porque le vas a tener que dar al empleado estatal. Después, el empleado estatal tiene que salir a la calle a decirle al comerciante, ¿me aceptás este bono? Y va a depender de la espalda del comerciante, decir, a ver, ¿cuáles son las condiciones de este bono? ¿Tengo espalda para aguantar? ¿A qué precio te voy a tomar? ¿No? Empieza, y eso va a generar problemas políticos para la gobernación. Claro. O sea, me parece que no es, ni como te decía, ni política ni financieramente una buena medida. ¿Pensás lo mismo, Eduardo? Sí, obviamente. No, pero aparte hay realmente muchas áreas, muchos rubros, muchas líneas del presupuesto donde podés trabajar reducciones de gasto. Si vos lo mirás, acá, educación, salud, seguridad, políticas sociales, las áreas más grandes, tenés muchos reglones donde podés trabajar. Obviamente que es más difícil, es más lento, ¿no es cierto? Es más meticuloso, y vas pisando algunos callos, pero creo que en la situación es necesario, si lo comunicas bien, entender que es una forma de evitar lo otro, porque lo otro es que el almacenero te diga que te bajaron el sueldo.
Es decir, el gobernador no se anima a decírtelo, Claro. entonces te va a dar un papel y el almacenero te va a decir, che, y 1 a 1 con el peso no te lo voy a tomar, porque yo, ¿qué hago con esto? Digamos, ¿no es cierto? Entonces el almacenero te va a decir, mirá, te lo tomo a 70, 80, entonces es una forma de que el almacenero te diga lo que la política no se anima a decirte, ¿no es cierto? Y aparte injusta, independientemente de que vos trabajes, no trabajes, hagas un trabajo más importante, entonces me parece mucho mejor ir a un proceso donde te fijes líneas por línea del presupuesto, en las áreas grandes, ¿no? Esto no es lo de... Sí, no es cortar el diario, no es esas cosas que se hacen a veces en el Estado cuando uno te querés mandar señal de autoridad. Tenés que ir a rubros, bueno, a ver, suplencias docentes, como corto, a ver, las guardias médicas que efectivamente se estén cumpliendo, los planes sociales, cuánto hay de repetitivo en eso o no, y cuál es gente que efectivamente lo necesita. En los rubros grandes tenés, efectivamente, donde no es cortar, sino hacer más equitativo el gasto, es decir, pagar al que se esfuerza un poco más, no pagar al que muchas veces está currando con un esfuerzo que no hace, ¿no es cierto? Detrás de eso también hay caja y funcionamiento de la política, o sea, tenés que animarte a hacer eso, porque es lo que decíamos hoy de coparticipación. Obviamente, los gobernadores están y esto es independiente, el kirchnerismo lo manejó mejor que nadie, digamos, el disciplinamiento vía caja, eso sabemos que es así, pero los gobernadores ahora también están a merced del presidente por esta composición del federalismo. Pero también porque los gobernadores prefieren recibir coparticipación en vez de aumentar impuestos ellos. Y también porque mucho de la estructura pública provincial no responde a necesidades reales de servicio, sino al armado de estructuras políticas. Clientelares para gente que te milite. Entonces acá hay un juego donde ganar, digamos, ¿no es cierto?, de la dirigencia política, donde mira, prefiero gastar pero no cobrarte impuestos, porque es distinto que tenga que decir el gobernador, ¿no es cierto? Y tal como está diseñado, yo siempre hablo de esto, el funcionamiento de la política y mi negocio, tengo que armar una estructura en cada pueblo, entonces cuando yo llego a ministro me armo una acá, me armo una en Zapiña, me armo una en Villa Ángela, ¿y cómo lo hago? Con contratados. Claro. Me aporta sí. Eduardo y Marcelo, Jorge, algo, un oyente, Jorge, que nos está escuchando, le mandamos un saludo, y él me dice, un dato interesante es que Javier Milei ya dijo que no va a dar ningún respaldo a ninguna cuasimoneda, o sea, cada provincia que emita alguna cuasimoneda lo tiene que bancar con su propia espalda. Sí, tampoco lo tenían antes, ¿no? Las cuasimonedas anteriores las terminó rescatando, pero no tenían respaldo. Pero es una forma de licuarte el sueldo, básicamente. Pero no, me parece que hay otros mecanismos, ¿no? Ahora, el federalismo es lo que te decía antes. El federalismo requiere una revisión integral, pero no es solo impuestos. Fíjate, a mí me llama muchísimo la atención otra vez. Ahora el gobierno intenta hacer una estabilización, digamos, o se centra primero en lo fiscal, pero no hay ningún plan para reducir evasión. IVA, ¿cuál es la evasión en la Argentina? 40, 45%. Ganancias cobramos mucho menos que otros países del mundo. No hay ninguna medida prevista para reducir la evasión. Es como que vamos a sumar un poco más de retención, un poco más de impuestos, pero... Habrán escuchado, Marcelo y Eduardo, una propuesta que era impulsada acá por Carlos de los Santos, que después la toma también Jorge Capitanich, con una moneda digital legal. ¿Eso puede ser un camino como para tratar de, por ahí, combatir la evasión fiscal? La obligatoriedad de una moneda fiscal, una moneda digital de curso legal. El peso argentino digital lo llamaba Carlos de los Santos. Mirá, o es una herramienta, o es muy alocado pensar eso como una medida. Digo algo cortito. Yo saqué una nota del norte que decía: no sean chantas, ni es moneda ni es digital, digamos. No, a ver, ¿qué es lo que digo? No es moneda ni es digital. Pero tenés algunos mecanismos sencillos para... Yo muchas veces lo propuse en distintos ámbitos, formalmente, autoridades nacionales, del Congreso, acá también. Lo que la Argentina tiene que tratar de hacer es tratar de que se use mucho menos el efectivo en los pagos y se usen mucho más los medios digitales de pago, es decir, la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, de tal manera que vos puedas con eso ir reduciendo la evasión. No tendría que... Yo, la verdad, siempre digo lo siguiente, a ver, si tuviéramos un plan que deberíamos arrancar por ahí, ingreso bruto es un muy mal impuesto porque tiene cascadas y todo lo demás, que vos lo puedas sumar a IVA en una tasa única como impuesto a las ventas, ¿no es cierto? Y sumen los esfuerzos de AFIP y ATP. Y dividas resistencia en distritos fiscales. Diga, mira, pagá con tarjeta de débito o de crédito
lo que se venda en estas 20 manzanas, conserva tu comprobante, una vez por mes hacemos un sorteo de celulares, hacemos un sorteo. Y lo único que tendría que salir a controlar ATP es que la gente tenga el postnet en los comercios. Pero los pone después que los bancos no te cobren estas comisiones altísimas que te cobran, ¿no? Que el Estado incluso lo subsidie, porque lo que va a ganar recaudando más de esa manera, las provincias y la nación, va a ser muchísimo más que lo que podría perder por, digamos, pagarle el PONE a la gente, que muchas veces, viste, el comerciante dice, no me anda el PONE, no, en realidad no quiere, claro, no te quiere cobrar digital porque queda registrado. Los comerciantes de mi barrio dicen, no, mirá, no me pagues con débito, pagame con Mercado Pago, que si no me chupa demasiado las comisiones de débito, por ejemplo, y es una locura, ¿no? Pensándolo, sí. Marcelo, en relación a lo que está marcando Eduardo. Pero no hay planes de anti-evasión, ¿viste? O sea, no se anuncian, ¿no? Mira, el mundo está, por ejemplo, hace no mucho tiempo, Christine Lagarde, que es ahora la presidenta del Banco Central Europeo, hablaba de la CBDC, ¿no? Que es la moneda digital que se quiere instaurar en el mundo, ¿no? Bueno, si bien era una medida, por lo que escuché, ya era muy alocado porque iban a dar incentivos, ¿viste? Como medio comunista, muy planificador, digamos, parecía. Pero en cierta forma el mundo está yendo hacia ahí, digamos, ¿no? No sé cuándo vamos a llegar a ese punto, pero creo que vamos a llegar en algún momento. Y la evasión tiene que ver también con esta, ¿cómo se llama? Con esta estructura impositiva que tenemos en Argentina, que es muy grande, muy desorganizada, ¿no? O sea, el monotributo se creó en los 90 para hacer algo más, ¿cómo se dice? Para que sea más ágil, ¿no? Porque antes tenías responsable inscripto, responsable no inscripto. Bueno, se creó el monotributo para que sea algo sencillo para que pague el monotributista, ¿no? Pero bueno, al final el monotributista tiene que recurrir al contador porque, bueno, cada tanto tenés recategorización, tenés que ir a ingresos brutos. Bueno, ingresos brutos tenés que ver en algunas provincias, tenés el convenio, ¿viste? O sea, entraste en convenio, un quilombo, o sea, es muy compleja, ¿viste? Entonces, ¿qué pasa? Se crean muchas estructuras, crean las estructuras federales, AFIP, tenés las provinciales, tenés las municipales y deberíamos ir a un sistema más federal, por ejemplo, como dice Eduardo, que existe, por ejemplo, en Estados Unidos, donde, bueno, vos tenés el impuesto al consumo, un porcentaje de ese impuesto al consumo es provincial, o sea, vos podés elevar, por ejemplo, no sé, si el IVA es del 17 al 15, bueno, 10 para la nación, 5 para la provincia, ¿no? Y cobras un menos impuesto, pero tenés una estructura más amplia para controlar que se paguen pocos impuestos, digamos, ¿no? Tenés el IVA, recauda mejor la provincia, recauda mejor la nación, agilizás todo, digamos, y el contribuyente, el pagador de impuestos, no está con una montaña de papeles respondiendo a la ATP, respondiendo a la FIP, respondiendo a la municipalidad, digamos, o sea, pero para eso tenemos que ir a la reforma del Estado. O sea, tenemos que discutir qué Estado queremos y cómo lo vamos a financiar, ¿no? O sea, como volver al principio de nuevo. Claro, o sea, es otra discusión muy larga. Exacto. Para despedirlos, una reflexión final, 1 minuto más o menos cada uno. Tengo una nota pendiente con Carlos García, diputado nacional de La Libertad Avanza. En instante vamos a hablar con él. Pero me gustaría una reflexión final de ustedes respecto de cómo observan, bajo este contexto económico-político, al gobierno de Leandro Esdero. ¿Qué definiciones pueden dar y qué sugerencias, recomendaciones? Porque debe ser difícil, ¿no?, estar en ese marco, gobernando una provincia con la espalda económica que tiene Chaco. Yo lo veo al gobernador con muchos desafíos por delante, ¿no? En el plano económico, en la provincia, digamos, como está la provincia, con muchos desajustes que hay en áreas claves como la salud, la educación, el tema de la energía, digamos, ¿no? Hay muchos sectores que tienen, digamos, problemas, y un partido que no estaba en el poder hace mucho tiempo, ¿no? Fueron 16 años, creo que, de los que no estuvieron, y hay que armar equipos
Me parece que es difícil llegar, ¿no? Y tener que resolver un problema grande en la casa y tenés que empezar a organizarte, ¿no? O sea, en ese armado de equipo, si te invitan, ¿vas? yo estoy abocado 100% al sector privado. A la parte privada. Correcto, a la parte privada. Es más cómoda, ¿no, Eduardo? No sé, yo doy clase. Es más cómoda todavía que la parte privada, ¿viste? O sea, no, bueno, no, a ver, lo que yo... un poco lo que hablábamos la otra vez, ¿no es cierto? Es decir, obviamente que es una situación difícil, no hay asistencia nacional a la vista, va a tocar un año que todo el mundo está proyectando, no sé, veía el relevamiento de expectativa de mercado para arriba de 230% de inflación, con una caída que se espera en el producto entre 4 y 5% como mínimo, ¿no es cierto? O sea que es un año que muy difícil, y sin asistencia nacional. Le tocó un año muy difícil a Esdero como para arrancar. ¿Qué es lo que yo creo que él debería en este contexto? Me parece que, no él, sino me parece que para el Chaco es una buena oportunidad para discutir reformas y reorganizaciones de fondo, ¿no es cierto? Que tenés que hacerlas en un marco de colaboración con la oposición también. Aprovechando que fue gobierno hasta hace muy poco. O sea, el sistema educativo requiere una reforma importante, no solo mirándolo desde el punto de vista del gasto, sino en todo lo que es el funcionamiento, ¿no es cierto? Es un gran problema de carrera docente, de chicos, sobre todo de la pobreza que no termina la escuela secundaria, de muy bajos niveles de aprendizaje en los que terminan. Bueno, hay una reforma muy importante para hacer. El sistema de salud también, el sistema productivo, las políticas sociales. Todas esas cosas requieren, yo creo que antes que buscar resultados urgentes, inmediatos, es una oportunidad para generar ese tipo de reformas y ponerlas en discusión con la oposición, utilizar la legislatura para eso. Eso me parece que sería novedoso, efectivamente, que venga un gobernador y trate de liderar un proceso de reforma en una o dos áreas centrales, o en las que pueda, según los equipos que tenga, en un contexto discutido con la oposición. Yo a veces me llama la atención cómo siempre me llamó la atención. Recuerdo que en su momento, cuando me tocó asumir como ministro, una de las primeras cosas que hicimos fue poner en marcha la escuela de gobierno, y lo hicimos con un acuerdo con los partidos políticos, y la idea que los dirigentes políticos se formen ahí para ir teniendo una visión más o menos unificada del Estado, ¿no es cierto? Pero muchas veces se ponen en marcha políticas y a veces ni siquiera la saben los que integran la comisión que refiere a esa política en la legislatura. Entonces es como que no hay contrapartes, y así las cosas duran tus 4 años, tus 8 si tenés suerte, ¿no? Si él pudiera generar una innovación en ese sentido, me parece que sería muy bien recibida por la gente, y es una oportunidad de hacer de las tripas corazón, porque claro, para cortar mucha cinta no va a haber, ¿no? Bien, gracias Marcelo, gracias Eduardo. Vamos a seguir seguramente apelando a ustedes para entender este complejo escenario político, económico, porque todo hace preludiar que los 4 años de Javier Milei van a estar bajo este marco.